Sofía siempre fue la persona a la que todos acudían, siempre, sin excepción, cuando alguien tenía un problema, cuando alguien necesitaba un hombro sobre el cual llorar, cuando alguien buscaba consejo o simplemente compañía en medio de la soledad, ahí estaba ella, con una sonrisa cálida, con palabras justas. Con ese don especial que pocas personas tienen, la capacidad de hacer sentir a otros que no están solos en este mundo tan grande y a veces tan frío. Desde niña, Sofía había aprendido a ser esa persona, la que escuchaba cuando nadie más lo hacía, la que daba cuando ya no le quedaba nada que dar, la que sostenía a otros mientras ella misma se desmoronaba por dentro. Era como si hubiera nacido con esa responsabilidad invisible tatuada en el alma, y todos a su alrededor lo sabían, todos contaban con ella, su madre, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos. Sofía siempre entiende, decían, Sofía nunca se enoja. Comentaban, Sofía es tan fuerte, repetían una y otra vez, pero nadie, absolutamente nadie, se detuvo a preguntarle cómo estaba ella realmente. Nadie notó las pequeñas grietas que comenzaban a formarse en esa fachada de fortaleza. Nadie vio cómo sus ojos perdían ese brillo especial cuando creía que nadie la miraba. Nadie escuchó el silencio que gritaba detrás de cada estoy bien que pronunciaba con voz cada vez más cansada. La verdad es que Sofía se estaba quebrando, lenta, silenciosa, dolorosamente, como un cristal fino que recibe golpes pequeños, pero constantes. Golpes que nadie más puede ver pero que van dejando marcas profundas e invisibles. Hasta que un día ese cristal simplemente ya no puede más, todo comenzó a cambiar de una manera que casi nadie notó. Sofía, que siempre contestaba los mensajes en cuestión de minutos, empezó a tardar horas, luego días. Sus respuestas, antes largas y llenas de empatía, se volvieron cortas. Un simple ok, un sí, un después hablamos. Pero nadie le dio importancia. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propias necesidades. Dejó de ir a las reuniones familiares. La primera vez que faltó, todos asumieron que estaba ocupada. La segunda vez pensaron que estaba cansada. La tercera vez, ni siquiera preguntaron. Se acostumbraron a su ausencia de la misma forma en que antes se acostumbraron a su presencia, como si Sofía fuera un mueble que siempre había estado ahí y que ahora simplemente había sido movido a otra habitación. En el trabajo, su rendimiento empezó a decaer. Ella, que siempre entregaba todo antes de tiempo, que siempre se ofrecía para ayudar a sus compañeros, que siempre tenía una actitud positiva, ahora llegaba tarde, cumplía apenas con lo mínimo y evitaba las conversaciones en el pasillo. Su jefe lo notó, pero en lugar de preguntarle qué le pasaba, simplemente le envió un correo electrónico recordándole la importancia de mantener la productividad, palabras frías en una pantalla fría. Sus amigas, esas personas que ella había acompañado en cada crisis, en cada ruptura amorosa, en cada momento difícil, comenzaron a quejarse entre ellas. Sofía está muy rara últimamente, decían, ya no es como antes. Comentaban, debe estar pasando por una etapa, concluían, antes de cambiar de tema y seguir con sus vidas. Pero nadie fue a su casa, nadie insistió, nadie se sentó frente a ella y le dijo, háblame. De verdad, ¿qué te está pasando? Y Sofía, desde su habitación, desde ese espacio que se había convertido en su único refugio, sentía como el mundo continuaba girando. Sin ella, podía escuchar las risas afuera, ver las fotos en las redes sociales de todas esas personas que decían quererla, viviendo sus vidas como si ella nunca hubiera existido. Como si su ausencia no significara nada. Pasaban los días y ella se hundía más y más en un silencio que nadie parecía escuchar. Se miraba al espejo y ya no se reconocía. ¿Quién era esa mujer con ojeras profundas? ¿Quién era esa persona, de mirada perdida? ¿Dónde había quedado aquella Sofía que siempre sonreía? Dejó de contestar el teléfono por completo. Las llamadas entraban una tras otra. Pero ella solo miraba la pantalla iluminarse y apagarse, iluminarse y apagarse. Nombres de personas que supuestamente la querían. Nombres de personas que solo la buscaban cuando necesitaban algo de ella, y cuando ella necesitó de ellos. Cuando ella gritó en silencio pidiendo ayuda, ninguno estuvo ahí. Fue su madre quien finalmente sintió que algo no estaba bien, esa intuición maternal que va más allá de las palabras,
Más allá de las excusas, había intentado llamarla durante días sin obtener respuesta. Le había enviado mensajes que quedaban sin leer. Y aunque al principio trató de convencerse a sí misma de que Sofía simplemente estaba ocupada, algo en su corazón le decía que esto era diferente. Una tarde de domingo, después de otra semana sin noticias de su hija, tomó sus llaves y condujo hasta el apartamento de Sofía. El trayecto le pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba aumentaba esa sensación de urgencia que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Cuando llegó al edificio, subió las escaleras casi corriendo. A pesar de que sus rodillas ya no eran las mismas de antes, su corazón latía con fuerza, bombeando sangre mezclada con miedo, con culpa, con un presentimiento que no quería nombrar. Tocó la puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sofía, soy yo, mamá. Abre la puerta, por favor. Silencio, hija, sé que estás ahí. Por favor, necesito saber que estás bien. Más silencio. Tocó de nuevo. Esta vez con más insistencia. Sus nudillos comenzaban a doler, pero no le importaba. Siguió tocando. Siguió llamando. Sofía, me estás asustando. Por favor, abre. Si no abres, voy a llamar al encargado para que abra con su llave, por favor. Hija, pasaron unos segundos que parecieron horas, y entonces, finalmente, escuchó pasos lentos del otro lado. El sonido de un cerrojo abriéndose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y ahí estaba Sofía, pero no era la Sofía que su madre conocía. Era una sombra de ella. Tenía el cabello desarreglado, la ropa arrugada de varios días, los ojos rojos hinchados de tanto llorar, en silencio, su piel pálida, sus labios resecos. Se veía frágil, quebrada, perdida. La madre sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había dejado que su hija llegara a este punto? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras empujaba suavemente la puerta y entraba. El apartamento estaba en penumbras. Las cortinas cerradas, platos sucios en el fregadero, ropa tirada por el suelo, un desorden que gritaba desesperación, un caos externo que reflejaba el caos interno de alguien que había dejado de luchar. Hija, fue todo lo que pudo decir, antes de abrazar a Sofía, y en ese abrazo, Sofía finalmente se rompió. Todo lo que había guardado durante meses salió de golpe. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por todo el dolor que había cargado en silencio. Lloró por todas las veces que pidió ayuda sin palabras y nadie la escuchó. Lloró por sentirse invisible, por sentirse sola, por sentirse como si ya no importara. Su madre la sostuvo con fuerza, sintiendo en sus brazos el peso de todo ese sufrimiento que su hija había llevado sola. Y mientras la sostenía, mientras sentía como el cuerpo de Sofía temblaba con cada sollozo, supo que algo había cambiado para siempre. Nadie había escuchado su dolor, nadie había visto sus señales de auxilio. Y ahora, mientras la sostenía entre sus brazos, la madre de Sofía entendió con horror que habían estado peligrosamente cerca de perderla, no físicamente, tal vez, pero sí de una manera profunda y dolorosa, de perder a la Sofía que conocían. De perder su luz, su esencia, su voluntad de seguir adelante. Ese día, en ese abrazo lleno de lágrimas y arrepentimiento, comenzó una historia de rescate, pero también de reflexión, de entender que las personas más fuertes también se rompen, de aprender que el silencio puede ser el grito más desesperado de todos. Para entender cómo Sofía había llegado a ese punto de quiebre, hay que retroceder en el tiempo, hay que mirar más allá de esa imagen de fortaleza que todos veían. Hay que adentrarse en los meses previos, en esos días que parecían normales desde afuera, pero que por dentro estaban desmoronando lentamente los cimientos de su vida emocional. Todo comenzó de manera tan sutil que ni siquiera ella misma lo notó al principio. Pequeñas cosas, pequeñas responsabilidades, pequeñas expectativas que se iban acumulando una sobre otra como granos de arena que eventualmente forman una montaña imposible de escalar. En casa, Sofía era el pilar invisible que mantenía todo en pie. Su padre había fallecido años atrás, y desde entonces ella había asumido, sin que nadie se lo pidiera, el papel de sostén emocional de la familia. Cuando su madre se sentía triste, era Sofía quien la llamaba cada noche para hacerle compañía. Cuando sus hermanos tenían problemas con sus parejas,
con sus trabajos, con sus hijos. Era Sofía quien escuchaba durante horas, quien daba consejos. Quien mediaba en los conflictos. Nadie le había pedido explícitamente que hiciera todo eso. Simplemente había sucedido, y una vez que empezó, ya no pudo detenerse, porque cuando intentaba poner límites, cuando intentaba decir "y no puedo", las miradas de decepción la destrozaban, los comentarios pasivo-agresivos la hacían sentir culpable. Ya veo que ahora estás muy ocupada para tu familia, decían. Antes sí tenías tiempo para nosotros. Agregaban con ese tono que duele más que cualquier grito, así que Sofía seguía diciendo que sí, seguía atendiendo llamadas a medianoche, seguía cancelando sus propios planes para estar disponible para otros, seguía poniendo las necesidades de todos por encima de las suyas propias hasta que poco a poco se olvidó de cuáles eran sus propias necesidades en el trabajo. La situación no era diferente. Sofía trabajaba en una empresa de marketing como coordinadora de proyectos. Era buena en lo que hacía, demasiado buena, y eso se había convertido en una maldición disfrazada de bendición. Sus jefes habían aprendido que podían confiar en ella para cualquier cosa. ¿Proyecto urgente de último minuto? Sofía lo haría. ¿Cliente difícil que nadie más quería atender? Sofía lo manejaría. ¿Presentación importante un lunes por la mañana que requería trabajar todo el fin de semana? Sofía estaría ahí. Y cada vez que completaba una tarea imposible, cada vez que salvaba una situación difícil, en lugar de recibir reconocimiento o ayuda adicional, simplemente recibía más trabajo. Porque si Sofía podía hacerlo, ¿para qué contratar más personal? ¿Para qué distribuir mejor la carga laboral? Comenzó a quedarse en la oficina hasta tarde, muy tarde. Llegaba a casa a las 10:11 de la noche, agotada física y mentalmente. Cenaba cualquier cosa frente a la computadora mientras revisaba correos. Se iba a dormir pensando en las tareas del día siguiente. Se despertaba en medio de la noche con ansiedad, revisando su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo que técnicamente no tenía que responder a esas horas, pero que respondía de todas formas porque sentía que debía hacerlo. Los fines de semana ya no eran momentos de descanso, eran extensiones de la semana laboral con un nombre diferente. Y cuando no estaba trabajando, estaba atendiendo a su familia o a sus amigos. Sus amistades eran otro capítulo aparte. Sofía tenía ese grupo de amigas que se conocían desde la universidad, 5 mujeres que habían prometido estar siempre, una para la otra, y durante años Sofía había cumplido esa promesa al pie de la letra. Cuando Laura terminó con su novio de 5 años, Sofía estuvo ahí cada noche durante 2 meses, escuchándola llorar, llevándole comida, acompañándola en su dolor. Cuando Patricia perdió su trabajo, fue Sofía quien le ayudó a rehacer su currículum, quien la conectó con contactos, quien le dio ánimos cuando estaba a punto de rendirse. Cuando Carmen tuvo problemas con su hijo adolescente, Sofía dedicó incontables horas investigando sobre psicología juvenil para poder darle los mejores consejos. Pero cuando Sofía necesitó de ellas, cuando intentó compartir su propio cansancio, su propia tristeza, las respuestas que recibió fueron como puñales, envueltos en sonrisas. «Ay, Sofía, pero tú eres tan fuerte. Tú siempre sales adelante», le decía Laura mientras revisaba su teléfono, apenas prestándole atención. «No te estreses tanto, tampoco es para tanto. Todos tenemos trabajo», comentaba Patricia con un tono que minimizaba completamente lo que Sofía intentaba expresar. «¿Sabes qué necesitas? Unas vacaciones. Yo cuando me siento así, me voy un fin de semana a la playa y listo», sugería Carmen. Como si la solución a meses de agotamiento emocional fuera tan simple como un par de días de sol, Sofía intentó varias veces, de verdad lo intentó. Buscó diferentes formas de explicar cómo se sentía, usó otras palabras, escogió otros momentos, pero siempre obtenía el mismo resultado. Sus sentimientos eran minimizados, ignorados o peor aún, utilizados como trampolín para que la otra persona comenzara a hablar de sus propios problemas. Así que eventualmente Sofía dejó de intentarlo, dejó de compartir, dejó de buscar apoyo en lugares donde claramente no lo iba a encontrar. Y todo ese dolor, toda esa frustración, toda esa soledad, la fue guardando dentro de sí misma, capa tras capa,
como si estuviera construyendo un muro de sufrimiento silencioso que nadie podía ver, pero que la estaba asfixiando lentamente. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Esos momentos en los que ya no había distracciones, cuando el silencio de su apartamento se volvía ensordecedor. Cuando no tenía más opción que enfrentarse a sí misma y a todo lo que había estado evitando sentir, se sentaba en el borde de su cama con las luces apagadas. Y se preguntaba cuándo exactamente había perdido el control de su vida, cuándo había dejado de ser una persona con sueños propios para convertirse simplemente en un recurso disponible para todos los demás. RICO heredaba la Sofía de años atrás, la que tenía hobbies, la que pintaba los domingos, la que iba a clases de baile, la que leía un libro nuevo cada semana, la que viajaba, la que reía, la que vivía. ¿Dónde estaba esa Sofía ahora? Había desaparecido lentamente, sacrificada en el altar de las expectativas ajenas. Cada vez que alguien necesitaba algo, ella entregaba un pedazo de sí misma. Y ahora, después de años de dar y dar y dar, ya no quedaba casi nada. Comenzó a experimentar síntomas físicos que no podía ignorar, dolores de cabeza constantes que no se iban ni con medicamentos, tensión en los hombros que la hacía despertar adolorida cada mañana, problemas para dormir, despertándose cada hora o al contrario, durmiendo 12, 14 horas seguidas como si su cuerpo estuviera tratando de escapar de la realidad. Perdió el apetito, la comida ya no tenía sabor, comía porque tenía que hacerlo, no porque tuviera hambre o porque le gustara. Bajó de peso de una manera que la gente notaba y comentaba, pero que nadie relacionaba con un problema más profundo. Te ves muy bien, has bajado de peso, le decían como si fuera un cumplido, sin saber que, detrás de esa pérdida de peso, había noches de ansiedad, comidas saltadas porque su estómago estaba cerrado por el estrés, y una tristeza que le quitaba hasta las ganas de alimentarse. Su vida social prácticamente desapareció, ya no salía, ya no aceptaba invitaciones. Al principio inventaba excusas. Tengo mucho trabajo, no me siento bien, ya tengo otros planes, pero eventualmente dejó de dar excusas, simplemente decía que no. O directamente no respondía, y lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que a casi nadie le importó. Realmente las invitaciones se detuvieron, las llamadas se espaciaron, los mensajes se hicieron menos frecuentes. Era como si al dejar de estar disponible para todos, hubiera dejado de existir para ellos. Eso confirmó el miedo más profundo que había estado creciendo en su interior, que su valor para las personas no estaba en quién era ella como persona, sino en lo que podía hacer por ellos, que no la querían por ella misma, sino por los servicios que prestaba, que era útil, pero no realmente amada. Esa realización la destruyó de una manera que las palabras apenas pueden describir. Sentir que, después de años de entregarse completamente a los demás, de poner sus necesidades al último, de sacrificar su propia felicidad por la de otros, nadie realmente la veía como alguien valioso más allá de su capacidad de dar. Comenzó a cuestionarse todo, cada relación, cada decisión, cada momento en el que había dicho sí cuando quería decir no, cada vez que había tragado sus propios sentimientos para no incomodar a otros, cada instante en el que había priorizado la paz externa sobre su paz interna, y en ese proceso de cuestionamiento se fue apagando, como una vela que se consume lentamente hasta que ya no queda cera que quemar. La luz que siempre había caracterizado a Sofía, esa energía vital que atraía a las personas hacia ella, se fue extinguiendo, día tras día, semana tras semana, hasta que ya casi no quedaba nada de ese brillo. Las personas a su alrededor notaban el cambio, pero lo atribuían a cosas superficiales. Debe estar cansada del trabajo, tal vez tiene problemas con algún novio, está en una mala racha. Ya se le pasará. Nadie se detuvo realmente a investigar más profundo. Nadie hizo las preguntas difíciles. Nadie se tomó el tiempo de sentarse con ella y realmente escuchar sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, sin minimizar. Y Sofía, en su soledad cada vez más profunda, fue construyendo murallas más y más altas alrededor de su corazón. Si nadie iba a cuidarla, al menos podría protegerse del dolor de seguir decepcionándose. Si nadie iba a escuchar su dolor, al menos podría dejar de exponerlo. Así fue como llegó a ese punto. No fue un evento traumático único.
No fue una tragedia repentina, fue la acumulación de miles de pequeñas heridas que nunca sanaron. Fue el peso de las expectativas constantes, fue la soledad de estar rodeada de gente pero sentirse completamente invisible, fue el agotamiento de cargar con el peso emocional de todos mientras nadie cargaba con el suyo. Y ahora, después de meses de descenso silencioso hacia ese abismo oscuro, finalmente había llegado al fondo. Y nadie se había dado cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Había una noche en particular que Sofía nunca olvidaría. Una noche que marcó el punto de quiebre entre intentar seguir adelante y simplemente rendirse. Fue una noche como muchas otras. Y quizás eso era lo más triste de todo, que su momento más oscuro llegó en medio de la más absoluta normalidad. Era un martes, había terminado otro día agotador en el trabajo, llegó a su apartamento. Pasadas las 9 de la noche, con los hombros tensos y la mente nublada por el cansancio, dejó su bolso en el suelo junto a la puerta donde había caído tantas otras veces, ni siquiera se molestó en encender las luces, la penumbra le parecía más honesta. Más acorde con cómo se sentía por dentro, se dejó caer en el sofá y se quedó ahí mirando el techo en la oscuridad. Su teléfono comenzó a vibrar. Era su hermano. Probablemente necesitaba algo. Siempre necesitaba algo. Dejó que siguiera vibrando hasta que finalmente se detuvo. Unos minutos después, vibró de nuevo. Un mensaje de su madre preguntándole si podía llamarla, que necesitaba hablar sobre algo importante. Otro mensaje de una amiga pidiéndole consejos sobre una discusión que había tenido con su pareja. Un correo electrónico de su jefe con el asunto urgente. Escrito en mayúsculas. Sofía miró la pantalla iluminada en sus manos y sintió algo que nunca antes había experimentado con tanta claridad, una indiferencia total. No sentía el impulso habitual de responder, no sentía la culpa familiar que normalmente la impulsaba a estar disponible, no sentía nada. Y esa ausencia de sentimiento la asustó más que cualquier emoción negativa. Se levantó del sofá como si estuviera en piloto automático y caminó hacia su habitación. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un cuaderno que había comprado meses atrás con la intención de empezar un diario, pero que había permanecido vacío. Esta vez, sin embargo, sintió la necesidad urgente de escribir. No sabía exactamente qué, pero sabía que si no sacaba de alguna manera todo lo que llevaba dentro, iba a explotar o a implosionar y no estaba segura de cuál de las dos opciones sería peor. Se sentó en el borde de su cama, con el cuaderno sobre sus piernas y un bolígrafo temblando en su mano, y comenzó a escribir. Al principio las palabras salían lentas, cautelosas, como si tuviera miedo de lo que podría descubrir si se permitía ser completamente honesta. Pero pronto, algo se rompió dentro de ella y las palabras comenzaron a fluir como un torrente, imposible de detener. Escribió sobre el cansancio, ese cansancio profundo que no se iba con una noche de sueño ni con unas vacaciones, ese cansancio que llegaba hasta los huesos, hasta el alma. El cansancio de sonreír cuando quería llorar, el cansancio de ser fuerte cuando se sentía destruida. El cansancio de estar siempre disponible para todos menos para sí misma. Escribió sobre la soledad, sobre cómo era posible sentirse completamente sola incluso rodeada de gente, sobre cómo ninguna de las personas que decían quererla realmente la conocían a la Sofía que ella les mostraba. La Sofía funcional, la Sofía que resolvía problemas, la Sofía que escuchaba y aconsejaba. Pero nadie conocía a la Sofía real, a la que se quedaba despierta por las noches con un nudo en el pecho, a la que lloraba en la ducha para que nadie la escuchara, a la que se miraba al espejo, y ya no reconocía a la persona que veía reflejada. Escribió sobre la culpa, esa culpa constante e irracional que sentía cada vez que intentaba poner un límite, la culpa de decir no, la culpa de priorizar su bienestar, la culpa de no ser suficiente para todos todo el tiempo. La culpa de estar cayéndose a pedazos cuando se suponía que ella era la fuerte, la que mantenía todo junto. ¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy realmente? Escribió con letra temblorosa. ¿Por qué cuando intento decir que estoy mal, todos me dicen que yo soy fuerte, que yo puedo con esto, como si ser fuerte significara no tener derecho a derrumbarme? ¿Porque mi fortaleza se ha convertido en mi condena?
Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta, pero Sofía no se detuvo. Siguió escribiendo. Escribió sobre todas las veces que había tragado sus propias palabras para no molestar a nadie, sobre todas las ocasiones en las que había fingido estar bien cuando se estaba desmoronando, sobre cada momento en el que había puesto las necesidades de otros por encima de las suyas, hasta el punto de olvidar que ella también tenía necesidades, que ella también importaba. Me siento invisible. Confesó en el papel, existo para los demás solo cuando necesitan algo de mí, cuando necesito algo yo. Desaparezco, me vuelvo una molestia, me vuelvo demasiado sensible, me vuelvo exagerada. Cuando fue que mi valor como persona quedó determinado únicamente por lo que puedo dar a otros, escribió. Sobre el miedo de pedir ayuda y ser rechazada, el miedo de mostrarse vulnerable y que esa vulnerabilidad fuera usada en su contra. El miedo de admitir que no estaba bien porque eso significaría decepcionar a todos los que dependían de ella. El miedo de que si dejaba de ser útil, dejaría de ser amada. Pero más que nada, escribió sobre el vacío. Ese vacío enorme que se había instalado en su pecho y que crecía cada día. Un vacío que no podía llenar con trabajo, ni con hacer felices a otros, ni con sonrisas forzadas. Un vacío que la consumía desde adentro, que le robaba la energía, la alegría, las ganas de seguir adelante. Estoy tan cansada. Escribió, tan cansada de pretender, tan cansada de ser fuerte, tan cansada de cargar con todo, tan cansada de estar sola en medio de tanta gente, tan cansada de gritar en silencio esperando que alguien escuche, tan cansada de existir solo para otros y no para mí misma. La carta se extendió por varias páginas. Palabras que nunca había dicho en voz alta, sentimientos que había guardado durante meses, años tal vez. Todo salió de ella como si estuviera vaciando un pozo lleno de dolor acumulado. Cuando finalmente terminó de escribir, cuando ya no le quedaban más palabras ni más lágrimas, miró las páginas llenas de su letra irregular y sintió algo extraño. No era alivio exactamente, era más bien una claridad dolorosa. Había puesto en palabras la verdad que había estado evitando, estaba rota, completamente rota, y no sabía cómo arreglarse ni si siquiera quería intentarlo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón, bien escondido debajo de otros papeles. Esa carta nunca sería leída por nadie más. Era demasiado honesta, demasiado cruda, demasiado real, no podía compartirla. No cuando la respuesta probable sería la misma de siempre, que estaba exagerando, que no era para tanto, que tenía que ser más positiva a partir de esa noche. Algo cambió en Sofía de una manera definitiva. Si antes había estado retirándose lentamente del mundo, ahora simplemente se dejó ir. Dejó de contestar llamadas, dejó de leer mensajes, dejó de hacer el esfuerzo de mantener la apariencia de que todo estaba bien. En el trabajo llegaba, hacía lo mínimo necesario y se iba. Ya no se quedaba hasta tarde, ya no se ofrecía como voluntaria para proyectos extra, ya no sonreía en las reuniones. Sus compañeros notaban el cambio, pero lo atribuían a mal humor o a problemas personales que pronto pasarían. Nadie preguntó realmente qué le sucedía. Con su familia fue aún más evidente. Dejó de ir a las comidas dominicales que antes nunca se perdía. Dejó de contestar las llamadas nocturnas de su madre, dejó de mediar en las peleas de sus hermanos, y cuando finalmente alguien le reclamaba por su ausencia, ella simplemente decía que estaba ocupada y cortaba la conversación. Sus amigas intentaron comunicarse un par de veces más, pero cuando vieron que Sofía ya no estaba disponible para escuchar sus problemas, para darles consejos, para estar ahí cuando la necesitaban, las llamadas se espaciaron hasta desaparecer completamente. Fue como si Sofía hubiera sido borrada de sus vidas sin que nadie realmente la extrañara, y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó lo que ella había temido, que su presencia solo importaba cuando era útil, que las relaciones que había construido durante años eran en realidad transaccionales, que había confundido ser necesitada con ser amada. Se pasaba los días en su apartamento, en ese espacio que se había convertido en su refugio y en su prisión al mismo tiempo. Las cortinas permanecían cerradas, la luz del sol le molestaba, le recordaba que afuera había un mundo que seguía girando mientras ella se quedaba quieta. Atrapada en su propio dolor, dejó de cuidarse. Pasaba días sin ducharse,
comía solo. Cuando el hambre se volvía un dolor físico imposible de ignorar, su apartamento, antes siempre ordenado y limpio, se llenó de platos sucios, ropa tirada. Un desorden que reflejaba perfectamente el caos que sentía por dentro. Había momentos, especialmente en las noches, en los que se sentaba en el suelo de su habitación y se preguntaba cómo había llegado a este punto, como la chica que alguna vez fue llena de sueños y energía. Se había convertido en esta sombra vacía. Se preguntaba si alguien notaría, si simplemente dejaba de existir, si alguien realmente la extrañaría o si solo extrañarían lo que ella hacía por ellos. No tenía pensamientos de hacerse daño, pero tampoco tenía razones claras para seguir adelante. Existía en un limbo gris donde nada le importaba lo suficiente como para sentir dolor agudo, pero tampoco nada le importaba lo suficiente como para sentir alegría. Era una existencia plana. Sin altibajos, sin colores, sin vida. A veces miraba el cuaderno donde había escrito esa carta y pensaba en leerla de nuevo, pero no se atrevía. Sabía que volver a enfrentarse con esas palabras sería demasiado. Ya era suficientemente difícil vivir con esos sentimientos, como para además tener que leerlos negros sobre blanco. Los días se volvieron indistinguibles uno del otro. Martes, jueves, sábado. Daba igual. El tiempo perdió significado. Se despertaba sin saber qué día era, se dormía sin saber qué hora era. Vivía en un loop constante de vacío y apatía, y lo más aterrador de todo era que una parte de ella ya no quería salir de ahí. Una parte de ella se había acostumbrado a ese dolor familiar, a esa soledad conocida, porque, aunque dolía, al menos era predecible. Al menos ahí no había expectativas que cumplir. No había personas que decepcionar, no había máscaras que mantener. Sofía se había convertido en una prisionera de su propio silencio, de su propio dolor, y las paredes de esa prisión se hacían más gruesas cada día, alejándola más y más del mundo exterior, del mundo donde alguna vez había vivido, amado, soñado. No sabía que alguien finalmente vendría a buscarla. No sabía que su madre, con esa intuición que solo las madres tienen, estaba a punto de romper esas paredes. No sabía que su historia estaba a punto de tomar un giro, por ahora. Simplemente existía en ese espacio oscuro, esperando sin saber, que esperaba, sintiéndose completamente perdida en un lugar que debería haber sido su hogar, después de ese abrazo largo y doloroso en el que Sofía finalmente se había permitido derrumbarse. Su madre la ayudó a sentarse en el sofá. No dijo nada por un momento. Solo se quedó ahí, sosteniéndole la mano como si con ese simple gesto pudiera transmitirle toda la fuerza que Sofía había perdido. Cuando las lágrimas finalmente empezaron a calmarse, cuando el llanto se convirtió en respiraciones entrecortadas, la madre de Sofía miró a su alrededor. Vio el apartamento en penumbras, el desorden, los platos apilados, la ropa sin lavar. Vio el estado físico de su hija, la palidez, las ojeras, la pérdida de peso. Y entonces vio algo que le llamó la atención. El escritorio de Sofía tenía el cajón ligeramente abierto y desde donde estaba sentada podía ver la esquina de un cuaderno. ¿Qué es eso, hija?, preguntó suavemente. Señalando hacia el escritorio, Sofía siguió su mirada y sintió cómo su corazón se aceleraba. La carta, el cuaderno donde había vertido toda su verdad. No podía dejar que su madre lo leyera. No podía soportar la idea de que alguien viera esas palabras tan crudas, tan dolorosas. Nada, mamá. Solo un cuaderno viejo, mintió, pero su voz temblorosa la delató. Su madre la conocía demasiado bien. Conocía cada uno de sus tonos de voz, cada gesto, cada intento de ocultar algo importante. Se levantó lentamente y caminó hacia el escritorio. Sofía quiso detenerla, pero no tenía fuerzas. Solo pudo observar mientras su madre abría el cajón y sacaba el cuaderno. Mamá, por favor, no. Pero su madre ya había abierto la primera página. Ya estaba leyendo. Y Sofía, incapaz de moverse, solo pudo quedarse ahí, sintiendo cómo se exponía de la manera más vulnerable posible. La madre de Sofía leyó en silencio. Sus ojos recorrieron cada palabra, cada línea, cada confesión que su hija había escrito en esa noche oscura. Y con cada párrafo que leía, sentía como algo se rompía dentro de su pecho. Porque nadie me pregunta cómo estoy. Realmente esas palabras la golpearon con la fuerza de un tsunami. ¿Cuántas veces había llamado a Sofía solo para pedirle algo?
¿Cuántas veces había asumido que estaba bien simplemente porque siempre lo parecía? ¿Cuántas veces había dependido de su fortaleza sin preguntarse que la mantenía fuerte? Siguió leyendo, y cada palabra era como un espejo que le mostraba sus propias fallas como madre, como persona. Había estado tan consumida por sus propios problemas, por su propia soledad después de la muerte de su esposo, que había usado a Sofía como su apoyo emocional sin nunca preguntarse si ella también necesitaba apoyo. Me siento invisible, existo para los demás solo cuando necesitan algo de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la madre mientras continuaba leyendo. Sentía vergüenza, culpa, dolor. ¿Cómo había dejado que su hija llegara a sentirse así? ¿Cómo? ¿No lo había visto antes? Cuando terminó de leer, cerró el cuaderno con manos temblorosas y se volvió hacia Sofía. Su hija estaba acurrucada en el sofá con las rodillas contra el pecho, como tratando de hacerse lo más pequeña posible. Se veía tan frágil, tan rota. Hija, comenzó a decir, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Perdóname, por favor, perdóname. Se acercó a Sofía y volvió a abrazarla, pero esta vez era diferente. Esta vez el abrazo no era solo de consuelo, era de disculpa, de reconocimiento, de un dolor compartido que apenas comenzaba a salir a la luz. No sabía que te sentías así. Debía haberlo visto, debía haber preguntado, debía haber estado más presente. No es tu culpa, mamá, susurró Sofía. Aunque ambas sabían que eso no era del todo cierto, no era culpa de una sola persona. Era el resultado de un sistema completo donde Sofía había sido puesta en un pedestal de fortaleza del cual nunca se le permitió bajar. La madre se separó un poco para poder mirar a su hija a los ojos. Sí, sí es mi culpa, en parte lo es. Yo también te he usado, hija. Te he llamado cada vez que me sentía sola, cada vez que necesitaba algo, pero nunca te pregunté realmente cómo estabas tú. Asumí que porque eres fuerte, no necesitabas que te cuidaran, y eso fue un error terrible. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Necesito hacer unas llamadas. ¿A quién vas a llamar? Preguntó Sofía con voz apagada. A tu hermano, a tus hermanas, a tus amigas. Todos necesitan leer esto. Todos necesitan saber lo que han hecho. No, mamá, por favor. Sofía sintió pánico. La idea de que todos leyeran esas palabras tan íntimas, tan privadas, le resultaba insoportable. Hija, esto no puede seguir así. Ellos necesitan entender, necesitan ver lo que yo acabo de ver. Que te hemos fallado, todos te hemos fallado. Pero no les mostró la carta completa, en su lugar. Los llamó uno por uno, a su hijo, a sus otras hijas, a las amigas de Sofía. Les dijo que vinieran al apartamento de inmediato, que era urgente, que se trataba de Sofía en las siguientes horas. El apartamento, que había estado tan silencioso y vacío durante semanas, se llenó de gente. Llegó el hermano de Sofía con su esposa, llegaron sus hermanas, llegaron sus amigas Laura, Patricia y Carmen. Todos llegaron con preguntas, con preocupación, algunos con molestia por haber sido llamados de manera tan urgente sin explicación. Pero cuando entraron y vieron a Sofía, cuando vieron su estado, las quejas murieron en sus labios. La madre de Sofía los reunió a todos en la sala. Sofía quería desaparecer, quería que la tierra se la tragara. No podía enfrentar a todas esas personas al mismo tiempo, pero su madre sostuvo su mano con firmeza, dándole la fuerza que ella no tenía. Gracias a todos por venir, comenzó la madre. Los llamé porque necesito que vean algo, que entiendan algo que yo acabo de entender y que me avergüenza profundamente no haber visto antes. Les contó sobre la carta. No les leyó las palabras exactas, respetando la privacidad de Sofía, pero les transmitió el mensaje central: que Sofía había estado sufriendo en silencio durante meses, que se había sentido usada, invisible, agotada, que había gritado pidiendo ayuda de mil maneras silenciosas y nadie la había escuchado. El silencio que siguió fue aplastante. Sofía podía ver las diferentes reacciones en las caras de cada persona. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, otros parecían confundidos, y algunos, aunque no lo admitieran en voz alta, parecían a la defensiva. Su hermano fue el primero en hablar. Sofía, yo no sabía. Pensé que estabas bien, siempre estás bien, ese es el problema. Interrumpió la madre. Asumimos que estaba bien porque ella siempre aparentaba estarlo.
Pero nunca preguntamos de verdad, nunca nos detuvimos a ver más allá de la fachada. Laura, una de sus amigas, se acercó con lágrimas en los ojos. Sofía, lo siento mucho. Tienes razón. Solo te buscaba cuando necesitaba algo, cuando tú intentaste hablarme de lo que sentías. Te minimicé, te fallé como amiga, pero no todos reaccionaron con la misma apertura. Patricia cruzó los brazos. Defensivamente, no entiendo. Si te sentías así, ¿por qué no dijiste algo? ¿Cómo íbamos a saber si no nos decías? Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. Sofía sintió la familiar oleada de culpa empezar a crecer en su pecho. Tal vez Patricia tenía razón. Tal vez todo era su culpa por no haber sido más clara, más directa. Pero su madre se puso de pie con una fuerza que Sofía no había visto en años. ¿Qué por qué no dijo algo? Sí lo dijo, de muchas formas. Pero ninguno de nosotros escuchó. Cuando empezó a contestar menos mensajes, cuando dejó de ir a las reuniones familiares, cuando su energía cambió, todas esas eran señales. Pero estábamos tan enfocados en nuestras propias necesidades que no las vimos. Además, continuó mirando directamente a Patricia. Sofía no debería tener que gritar para que la escuchemos. No debería tener que llegar a un punto de quiebre para que nos demos cuenta de que necesita ayuda. Como sus amigos, como su familia, nuestra responsabilidad es estar atentos, es preguntar, es cuidar. Y fallamos. El hermano de Sofía tenía la cabeza entre las manos. Dios. Sofía, ¿cuántas veces te llamé solo para quejarme de mi vida? ¿Cuántas veces te pedí consejos sin nunca preguntarte cómo estabas tú? Y cuando lo hacía, cuando te preguntaba, era solo por cortesía. No esperaba una respuesta real. Ya asumía que dirías que estabas bien, Carmen, que había estado callada hasta ese momento. Se acercó a Sofía y se arrodilló frente a ella. No tengo excusa. Fui una pésima amiga, te usé como mi terapeuta gratuita y nunca te devolví ni una fracción del apoyo que tú me diste. Lo siento tanto. Las disculpas empezaron a llegar de todos lados, algunas más genuinas que otras, algunos claramente incómodos con la confrontación pero intentando hacer lo correcto. ¿Y Sofía? Sentada en medio de todo eso, no sabía cómo sentirse. Por un lado, había una parte de ella que se sentía aliviada. Finalmente alguien veía su dolor. Finalmente alguien reconocía que no había estado exagerando, que su sufrimiento era real y válido. Pero por otro lado, sentía una tristeza profunda al darse cuenta de que había tenido que llegar a este punto extremo para que las personas la tomaran en serio. ¿Por qué había tenido que romperse completamente para que alguien notara las grietas? ¿Por qué su bienestar solo importaba ahora que estaba en crisis visible? ¿Dónde estaban todas estas personas cuando las señales eran más sutiles, cuando aún había tiempo de prevenir este colapso? Su hermana mayor se sentó a su lado. Sofía, quiero que sepas que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Vamos a estar presentes. Vamos a escuchar. Vamos a cuidarte como tú nos has cuidado a nosotros. Sofía asintió débilmente, queriendo creer esas palabras pero sintiendo escepticismo. Había escuchado promesas similares antes en diferentes contextos. Las personas eran buenas haciendo promesas en momentos emocionales. El verdadero desafío era mantenerlas cuando la crisis pasara. Cuando la vida volviera a su rutina normal, pero algo había cambiado esa noche. Por primera vez en meses, Sofía no estaba sola con su dolor. Por primera vez, las personas que la rodeaban no estaban ahí para tomar algo de ella, sino para darle algo. Y aunque el daño ya estaba hecho, aunque las heridas eran profundas, había un atisbo de esperanza en el horizonte. La madre de Sofía les pidió a todos que se fueran, que le dieran espacio a su hija. Algunos se resistieron queriendo quedarse, pero ella fue firme. Sofía necesitaba descansar, necesitaba procesar, necesitaba empezar a sanar, y para eso necesitaba paz. Cuando finalmente todos se fueron, cuando el apartamento volvió a quedar en silencio, pero esta vez un silencio diferente, menos pesado, la madre se quedó. Voy a quedarme contigo esta noche, si me lo permites. Sofía asintió, demasiado agotada emocionalmente para hablar. Su madre la ayudó a acostarse, le preparó un té. Abrió las cortinas para que entrara un poco de aire fresco, pequeños gestos, que parecían insignificantes pero que significaban el mundo. Esa noche, mientras Sofía dormía con un sueño profundo por primera vez en semanas, su madre se quedó despierta en el sofá.
pensando en todo lo que había aprendido, en cómo había fallado, pero también en cómo podía empezar a enmendar ese error, en cómo podía ayudar a su hija a reconstruirse, pero esta vez asegurándose de que Sofía no tuviera que hacerlo sola. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero al menos ahora, finalmente, alguien estaba dispuesto a caminar junto a ella. La sanación no llegó de la noche a la mañana, no fue un proceso lineal ni fácil. Hubo días buenos y días terribles, hubo momentos de esperanza y momentos de desesperación. Pero lo importante era que, esta vez, Sofía no estaba sola en ese proceso. Los primeros días después de aquella noche fueron particularmente difíciles. Su madre se quedó con ella, asegurándose de que comiera, de que durmiera, de que simplemente existiera sin la presión de tener que ser funcional para nadie más. Fue su madre quien sugirió, con delicadeza, que tal vez sería bueno buscar ayuda profesional. No hay vergüenza en pedir ayuda, hija, le dijo una mañana mientras tomaban café juntas. Todos necesitamos ayuda en algún momento, y tú has cargado sola durante demasiado tiempo. Sofía aceptó, aunque con miedo, la idea de abrirse con un extraño, de tener que explicar todo el dolor que había guardado. Le resultaba aterradora, pero también sabía que no podía seguir así, que si no hacía algo diferente, si no rompía el ciclo, terminaría exactamente en el mismo lugar oscuro. Su primera sesión de terapia fue incómoda. Se sentó en un consultorio que olía a lavanda, frente a una mujer de sonrisa amable que le pidió que contara su historia. Y Sofía, que había pasado años escuchando las historias de otros, se encontró sin saber por dónde empezar la suya. No sé qué decir, admitió, jugando nerviosamente con sus manos. No sé si lo que siento es válido o si estoy exagerando todo. La terapeuta se inclinó hacia adelante con una expresión de genuina empatía. Tus sentimientos siempre son válidos, Sofía. No hay una medida correcta del dolor. Si duele, duele. Y está bien reconocerlo. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, hicieron que algo se rompiera dentro de Sofía y comenzó a hablar, lentamente al principio. Luego, con más fluidez, habló de años de poner a otros primero, de la culpa que sentía cuando intentaba priorizar su bienestar, de cómo había perdido su identidad en el proceso de ser lo que todos necesitaban que fuera. Me convertí en una persona que ni siquiera reconozco, confesó con lágrimas rodando por sus mejillas. No sé quién soy cuando no estoy siendo útil para alguien más. A lo largo de las semanas siguientes, las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio sagrado donde Sofía podía ser completamente honesta sin miedo a ser juzgada o minimizada. Aprendió sobre límites saludables, sobre la importancia de decir no, sobre cómo su necesidad de complacer a otros tenía raíces profundas en su infancia y en dinámicas familiares que había normalizado. Aprendió que ser fuerte no significaba nunca derrumbarse, que pedir ayuda no era debilidad sino valentía, que su valor como persona no estaba determinado por lo que podía dar a otros, sino por quién era ella en su esencia. Pero el conocimiento teórico era una cosa, ponerlo en práctica era completamente diferente. La primera vez que intentó poner un límite con su hermano, que la llamó pidiendo ayuda con un problema de trabajo, su corazón latía tan fuerte que pensó que se desmayarían. Lo siento, pero ahora mismo no puedo ayudarte con esto. Estoy trabajando en cuidar mi propia salud mental, le dijo. Y cada palabra se sentía como si estuviera escalando una montaña. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, para su sorpresa, su hermano respondió: Está bien, Sofía, lo entiendo. Gracias por ser honesta. Espero que estés bien. Fue un momento pequeño, pero monumental. Había dicho no y el mundo no se había acabado. Su hermano no se había enojado. No la había hecho sentir culpable. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. Con sus amigas el proceso fue más complicado, cuando finalmente se sintió lista para tener conversaciones individuales con ellas. Descubrió que no todas estaban dispuestas a hacer el trabajo de reparar la relación. Patricia, en particular, seguía defendiéndose. Sigo sin entender por qué haces todo esto tan dramático, le dijo durante un café tenso. Todos tenemos problemas. Sofía, no eres la única que la pasa mal. Sofía sintió la familiar oleada de culpa empezar a crecer, pero esta vez, gracias a lo que había estado trabajando en terapia,
Pudo reconocerla por lo que era, un patrón aprendido que ya no tenía que seguir. Tienes razón, Patricia, todos tenemos problemas, pero una amistad verdadera es aquella donde ambas personas se apoyan mutuamente, y nuestra relación no ha sido así, ha sido unilateral. Tú has recibido mucho de mí, pero yo no he recibido lo mismo de ti. Y eso tiene que cambiar o no puedo continuar con esta amistad. Nunca había hablado así de directa, nunca había defendido sus propias necesidades de esa manera, y aunque dolía. Aunque veía la expresión de shock en el rostro de Patricia, se sentía liberadora. Al final, Patricia decidió alejarse, y aunque Sofía sintió tristeza por la pérdida, también sintió alivio, porque estaba aprendiendo que es mejor tener pocas relaciones genuinas que muchas relaciones superficiales que la drenaban. Laura y Carmen, por otro lado, hicieron un esfuerzo genuino. No fue perfecto. Hubo momentos en los que recaían en viejos patrones, pero cuando Sofía se los hacía notar con gentileza, ellas lo reconocían y corregían. Lentamente estaban construyendo amistades más equilibradas, más honestas, más sanas. En el trabajo, Sofía también empezó a implementar cambios. Dejó de quedarse hasta tarde sin compensación. Dejó de aceptar proyectos extra que no correspondían a su descripción de trabajo. Dejó de sentirse responsable por el éxito o fracaso de cada iniciativa. Su jefe lo notó, por supuesto. La llamó a su oficina un día, claramente molesto por el cambio en su actitud. Sofía, hemos notado que tu compromiso con la empresa ha disminuido últimamente. Antes, esas palabras la habrían destruido. Habría aceptado más trabajo, se habría disculpado profusamente, habría hecho lo que fuera para recuperar su aprobación. Pero ahora respiró profundo y respondió con calma, con todo respeto. Mi compromiso con la empresa está exactamente donde debe estar. Hago mi trabajo bien y a tiempo. Lo que ha disminuido es mi disponibilidad para hacer el trabajo de otras personas sin reconocimiento ni compensación adicional, y eso es un límite saludable, no una falta de compromiso. No fue despedida, aunque tuvo miedo de que sucediera. En cambio, su jefe pareció sorprendido, pero eventualmente asintió, y Sofía salió de esa oficina con la cabeza en alto, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Su familia también tuvo que adaptarse a la nueva Sofía. Hubo resistencia al principio. Su madre, aunque había sido la primera en ver su dolor, a veces caía en viejos hábitos de dependencia emocional. Pero cuando Sofía le recordaba gentilmente sus límites, su madre los respetaba. Es difícil para mí también, hija, admitió su madre una tarde. Me acostumbré a depender de ti, pero entiendo que no fue justo, y estoy aprendiendo a procesar mis propias emociones sin ponerlas todas sobre ti. Esas conversaciones, aunque difíciles, fortalecían su relación, porque ahora era una relación de ida y vuelta. No solo de Sofía dando y su madre recibiendo. Los meses pasaron. Sofía empezó a redescubrirse a sí misma. Volvió a pintar algo que había abandonado años atrás. Volvió a leer por placer. No solo libros de autoayuda que le pudieran servir para ayudar a otros. Volvió a caminar por el parque, volvió a disfrutar de la música, volvió a reír. No todos los días eran buenos. Había días en los que la vieja Sofía, la complaciente, la que decía sí a todo, intentaba regresar. Había días en los que la culpa la consumía. Había días en los que se preguntaba si estaba siendo egoísta al priorizar su bienestar, pero en esos días abría su cuaderno, ese mismo donde había escrito aquella carta oscura y dolorosa, y escribía de nuevo, solo que ahora escribía cosas diferentes. Escribía sobre sus progresos, sobre las pequeñas victorias, sobre cómo se sentía al decir no, sobre cómo se sentía al finalmente ser vista y escuchada. Un año después de aquella noche en la que su madre había tocado su puerta, Sofía se miró al espejo y finalmente reconoció a la persona que veía reflejada. No era la misma Sofía de antes. Esa Sofía se había perdido y probablemente nunca volvería, pero en su lugar había una nueva Sofía, una que había aprendido de manera dolorosa pero valiosa, que no podía dar desde un vaso vacío, que tenía que llenarse a sí misma primero para poder compartir con otros de manera saludable. Su madre organizó una pequeña cena familiar para celebrar su cumpleaños ese año, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía quiso ir, quiso estar presente,
porque sabía que si en algún momento se sentía abrumada, podía irse, sabía que podía poner límites, sabía que podía cuidarse. Durante la cena, su hermano levantó su copa. Quiero hacer un brindis por Sofía, por enseñarnos que las personas más fuertes también necesitan apoyo, por mostrarnos que está bien no estar bien, por tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitabas. Te queremos, hermana, la verdadera tú. No solo la versión de ti que pensabas que necesitábamos. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de sanación, de esperanza, de un amor que finalmente se sentía genuino y recíproco. Esa noche, antes de dormir, Sofía abrió su cuaderno una última vez y escribió: Hoy aprendí que está bien ocupar espacio, que mis necesidades importan tanto como las de cualquier otra persona. Que decir no a otros a veces significa decir sí a mí misma, que no tengo que cargar el peso del mundo sobre mis hombros, que puedo ser amada por quien soy, no solo por lo que hago. El camino hasta aquí fue doloroso. Tuve que romperme completamente para poder reconstruirme. Tuve que perder a personas que pensé que eran importantes para encontrar a las que realmente lo son. Tuve que gritar en silencio hasta que alguien finalmente escuchó, pero aquí estoy, respirando, sanando, viviendo, no solo existiendo para otros, sino viviendo para mí también. Y si alguien alguna vez lee esto, si hay alguien ahí afuera que se siente como yo me sentí, quiero que sepas algo: tu dolor es real, tu cansancio es válido, no estás exagerando, no estás siendo débil, estás siendo humano y mereces ser escuchado antes de que sea demasiado tarde. Cerró el cuaderno y lo guardó, no para esconderlo, sino para preservarlo, como un recordatorio de dónde había estado y cuán lejos había llegado. De afuera el mundo seguía girando, pero ahora Sofía giraba con él, no solo siendo arrastrada por la corriente de las expectativas ajenas, sino navegando con propósito su propio camino. Había aprendido la lección más importante de todas, que no puedes cuidar a otros si primero no te cuidas a ti mismo. Que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Que tu valor no está en lo que das, sino en quién eres. Y aunque el precio de aprender esa lección había sido alto, aunque las cicatrices de ese viaje permanecerían con ella para siempre, Sofía sabía que valía la pena, porque finalmente, después de tanto tiempo de ser invisible incluso para sí misma, finalmente se había encontrado, y eso era todo. A veces las personas más fuertes son las que están más rotas por dentro. A veces quienes más sonríen son quienes más lloran en privado. A veces quienes siempre están ahí para todos son quienes más necesitan que alguien esté ahí para ellos. No esperes a que alguien se rompa completamente para preguntar cómo está. No esperes a que el grito silencioso se vuelva tan fuerte que ya no puedas ignorarlo. Pregunta hoy. Escucha de verdad, estate presente, porque a veces el mayor acto de amor es simplemente ver a alguien, realmente verlo. No esperes a que sea demasiado tarde.